Hola a todos, en el siguiente vídeo vamos a ver la circunferencia y el círculo, explicaremos qué son, sus líneas y puntos notables, calcularemos su longitud y área respectivamente y resolveremos diferentes problemas geométricos. Las figuras circulares las podemos encontrar por todas partes, por ejemplo en ruedas, monedas o tapones. Pero ¿cuál es la diferencia entre una circunferencia y un círculo? Bueno, pues la circunferencia es una línea curva cerrada y plana que se caracteriza por tener todos sus puntos a la misma distancia de un punto llamado centro. Por su parte, el círculo será la superficie cerrada de esa circunferencia, es decir, se trata de un polígono con lados infinitos. ¿Qué podemos encontrarnos en una circunferencia o en un círculo? Como ya hemos dicho, la circunferencia y el centro, que es el punto del que equidistan el resto de puntos de la circunferencia, es decir, que se encuentran a la misma distancia de él. El radio, que es la distancia que hay entre el centro y cualquier punto de la circunferencia. El diámetro, que es un segmento que va de un punto a otro de la circunferencia pasando siempre por el centro y es igual al doble del radio. Una cuerda, que es un segmento que va de un punto a otro de la circunferencia, pero sin la necesidad de tener que pasar por el centro obligatoriamente. El arco es un tramo de circunferencia comprendido entre dos puntos de la misma. Las tangentes son rectas que únicamente tocan a la circunferencia en un punto y el sector circular es la superficie comprendida entre dos radios. Antes de ver cómo calculamos la longitud y el área, debemos conocer qué es el número pi. Desde las civilizaciones antiguas ya experimentaban rodeando con una cuerda cualquier objeto redondo o circular y comprobaron que si esa medida la dividían entre el diámetro del objeto, siempre les salía la misma cantidad, que era la siguiente: 3,14, 15, 92, 65 y infinitos decimales, es decir, un número irracional. Pero esta cantidad no la vamos a utilizar, sino que la vamos a simplificar de la siguiente manera, como 3,14 o, si queréis, 3,14,16 para tener una mayor exactitud. Todos aquellos que contéis con una calculadora científica, no será necesario que escribáis a mano el número, sino que esto se encuentra aquí, justo en esta tecla. Encima de esa tecla, si os fijáis, con un tono anaranjado aparece el número pi. ¿Y cómo activamos esa función? Bueno, pues cualquier opción de las que tenemos dibujadas en ese mismo tono se activa pulsando primero la tecla Shift, que se encuentra en la parte de arriba a la izquierda. Y una vez que habéis pulsado la tecla Shift, tocaréis o pulsaréis aquella que queráis emplear. En este caso queremos utilizar el número pi. Entonces, después de tocar Shift, pulsaremos en la tecla de por 10 elevado a x y escribiremos ya el número pi con todos sus decimales. Una vez que hemos conocido qué es el número pi, podemos calcular la longitud de la circunferencia y el área del círculo. Siempre debemos conocer el radio de las mismas. Y una vez que conocemos el radio, podemos aplicar la fórmula. La fórmula de la longitud es 2 por pi por r. Si os fijáis, 2r, que es 2 veces el radio, se corresponde con el diámetro. Por eso tenemos las dos opciones. Y como estamos hablando de longitud, sus unidades serán metros, decímetros, centímetros, etc. Pasamos al área del círculo, que se trata de una superficie. En este caso también necesitamos conocer el radio, puesto que su fórmula es pi por r al cuadrado, es decir, pi por el radio al cuadrado. Y sus unidades, como estamos hablando de superficie, serán metros al cuadrado, decímetros al cuadrado, etc. Vamos a ver diferentes problemas. En primer lugar, unos más sencillos para calcular el área y la longitud, conocidos el radio o el diámetro, y después cómo calculamos el radio y el diámetro a partir del área. Los más sencillos serían, por ejemplo, calcular la longitud de una circunferencia de 3 centímetros de radio. Dibujamos nuestra figura, escribimos nuestros datos, que es el radio 3 centímetros, y ponemos nuestra fórmula. La fórmula de la longitud era 2 por pi por r. Simplemente sustituimos 2 por 3,14 por 3, que vale nuestro radio, 18,85 centímetros. Del mismo modo, si queremos calcular el área de un círculo de radio de 3 centímetros, dibujamos el círculo, los datos y escribimos la fórmula del área, que es pi por r al cuadrado. Sustituimos. El área es 3,14 por 3 al cuadrado, es decir, por 9, no por 6. 3,14 por 9 nos queda 28,27 centímetros al cuadrado. Y el otro tipo de problemas que nos podemos encontrar es calcular el radio o el diámetro conocidos en el área. Por ejemplo, ¿cuánto mide el radio de un círculo de 50,27 metros cuadrados? Nos están dando el área. Dibujamos nuestro círculo, escribimos nuestros datos, que es el área, y el radio, que es lo que nos preguntan, y nuestra fórmula, que es pi por r al cuadrado. Sustituimos los datos que conocemos, el del área, 50,27,
el número pi, que es 3,14, y r al cuadrado, que será nuestra incógnita. Como el 3,14 está multiplicando a la r, pasa al otro lado dividiendo. Realizamos esta división y nos queda 16, es decir, 16 igual a r al cuadrado. ¿Cómo quitamos ese al cuadrado? Pues la operación contraria a elevar al cuadrado es calcular su raíz cuadrada, de tal manera que el radio será la raíz cuadrada de 16, es decir, 4 metros. Si queremos calcular el diámetro, sabemos que es el doble del radio, así que simplemente lo multiplicamos por 2 y obtenemos los 8 metros. Y ahora os voy a dar algunas ayudas para algunos problemas que os pueden salir. Por ejemplo, cuando os den los datos en un círculo que está inscrito en un cuadrado. ¿Qué es eso? Bueno, pues, si tenemos nuestro cuadrado, un círculo que esté inscrito dentro de dicho cuadrado es algo como lo que veis ahora mismo en la pantalla. Es decir, su centro coincide con la intersección de las diagonales del cuadrado y toca cada uno de los lados del cuadrado. Entonces, si por ejemplo queremos calcular el área o la longitud, deberemos conocer el radio, pero el dato que nos dan en este caso es el lado del cuadrado, que nos dicen que son 8 metros. Si os fijáis, el lado de este cuadrado coincide con el diámetro del círculo que está inscrito. Por tanto, si el lado es igual al diámetro, para calcular el radio simplemente tendremos que dividirlo entre 2. 8 entre 2, 4 metros. Otro caso o ejemplo que se nos puede dar, calcular el área de una corona circular. La corona circular es la superficie que se encuentra comprendida entre dos círculos que tienen el mismo centro pero diferente radio, como lo que se muestra en la figura. Es decir, tendríamos que calcular la zona que está en color naranja. Para ello, debemos conocer el radio del círculo exterior, que lo he llamado con R mayúscula, por ejemplo, y el radio del círculo interior con R minúscula. Entonces, el área de esa zona anaranjada será la diferencia del área del círculo más grande menos el área del círculo más pequeño. Es decir, el área de la corona, área del círculo exterior, menos área del círculo interior. O lo que es lo mismo, el área del círculo exterior sería pi por R mayúscula al cuadrado menos el área del círculo interior pi por R minúscula al cuadrado. Y esto es todo. Espero que os sirva de ayuda y muchas gracias.